La Galería Rebelde presenta la exhibición La Historia de la Lona, una exhibición internacional de lienzos, textiles, pinturas que narran la historia de su paradero y el proceso detrás de su producción. Para esta muestra, la lona, el canvas, el lienzo es más que el soporte de las imágenes, y en algunos casos es el mismo textil el que funciona como lienzo para presentarse como la obra final. Cuentan las propias historias de sus vidas pasadas, o de los previos procesos para llegar a ser piezas terminadas, dándole una historia más allá del resultado, enfocándose en los procesos de los lienzos y sus imágenes. Comenzamos la exposición con la obra de Oso Parado, un artista mexicano cuyo proceso es también una historia de vida. Oso usa estos lienzos como parte de su experiencia de vida. Los coloca en el piso para pasar sobre ellos. También son una excusa para hablar sobre una filosofía mucho más importante para él, la historia y el estudio de la conciencia humana. ¿Quiénes somos hoy y qué pensamos o qué hemos pensado a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia? Estas primeras pinturas de la exhibición nos recuerdan a los primeros gestos o a los primeros registros de los hombres prehistóricos que dejaban sus manos por primera vez como un símbolo de su existencia representados en una imagen en las paredes de las cuevas. Estos primeros gestos de las cuevas son las representaciones para decir que estamos aquí. En la primera encontramos una mano con la idea del hombre encontrándose a sí mismo. En la segunda, dos manos como la idea de la pareja formando el mundo. Y al final, una tercera lona mostrando muchas manos con la idea de comunidad. Las obras de Oso además representan una convivencia muy cercana con los elementos de la naturaleza y también la idea del azar, interviniendo las pinturas. Así encontramos restos orgánicos, tierra, cloro, puede ser incluso algunos restos de animales, fuego, carbón, etc. Siguiendo la misma línea de filosofía y lona, encontramos la obra de Jaime Poblete, un artista chileno cuya obra no solamente es una representación geométrica, también una superficie que significa algo por sí misma. En este caso, las lonas están representando cuerpos. Un cuerpo que cae, un cuerpo que se arruga, un cuerpo que parece ser afectado por la realidad, pero al mismo tiempo este es un cuerpo o superficie que pareciera un campo pictórico, donde podemos encontrarnos en un proceso de meditación como un mantra. También podemos encontrar estos gestos repetitivos en la obra del artista a la hora de estar observando la forma en la que los pigmentos invaden esta superficie pictórica. Para Jaime, la filosofía también es muy importante y la obra es una excusa para esta conversación. Hay un diálogo inminente con otros movimientos del arte como el minimalismo, un movimiento cuyo énfasis eran las formas geométricas y la autorreferencialidad de las piezas. En este caso, Jaime utiliza esas mismas formas geométricas para hablar mucho más allá de una cosmovisión de vida, al mismo tiempo que de un proceso meditativo tanto del artista como del espectador. Angélica Cereche es una artista originaria de San Juan Comalapa, Guatemala. Ella reinventa la tradición de su herencia maya cachiquel para proponer textiles que introducen nuevos colores y nuevas técnicas a la tradición de los textiles de Comalapa. Ella utiliza técnicas ancestrales como el telar de cintura y también técnicas contemporáneas como el telar vertical. Además introduce nudos, esferas, trenzas y cabellos a una composición textil que narra íntimas historias, sueños y conversaciones personales. Esta pieza se titula Mi historia en nudos al dorso de mi huipil y es definitivamente un homenaje a las mujeres de su vida. Ella también está inspirada por los textiles sueltos que se observan detrás de los huipiles, este proceso donde se mira el trabajo de la tejedora, las decisiones que tomó y los hilos sueltos que decidió dejar. El proceso para este bordado duró más de un año de producción y es también una ofrenda para su pueblo, conservando el color de los tejidos tradicionales de Comalapa. Continuando con el diálogo del cuerpo, Fernanda Caballero es una artista mexicana cuyo proceso involucra la danza, el cuerpo, incluso el performance y la obtención de nuevos materiales. Para esta exposición, las piezas son lonas militares que ella obtuvo y luego intervino. Estas lonas militares definitivamente cuentan una historia sumamente poderosa, pensando qué significa que esta lona fuera utilizada por los hombres del ejército mexicano.
ella después interviene esta lona con su cuerpo, en una conversación directa con la pintura, el material y sus manos. Colocándolas en el suelo, ella después las interviene en una especie de danza, utilizando la pintura libremente y dejando que ésta corra por el espacio. Pensar el cuerpo de una mujer interviniendo estas lonas que tienen tanta historia detrás nos produce un diálogo nuevo entre materiales, pero además una invocación y una provocación para pensar lo que significa apropiarnos de las cosas y convertirlas en un nuevo lenguaje. La exhibición pretendía, además de contar la historia de cada uno de estos lienzos, contar la historia general del textil en el arte. Comenzamos pensando en estas pinturas rupestres con la obra de Oso Parado. Luego tenemos también una intención de acercarnos al minimalismo como una idea de acercarnos al arte moderno. La obra de Angélica Serech nos acerca al arte de los pueblos originarios. El título de la exposición, La historia de la lona, proviene de una entrevista anterior con Fernanda Caballero, donde mencionaba que el material y la historia detrás de ese material era importante para agregar significado a piezas nuevas. Por esto, la historia de la lona es también un acercamiento a cómo los artistas reinventan o reutilizan técnicas tradicionales, técnicas contemporáneas, técnicas incluso propias de cada artista, para pensar en procesos largos que pudieran provenir de otros elementos o de otros contextos para plantearse nuevas soluciones. En esta misma línea tenemos la obra de Gonzalo Hernández, un artista peruano radicado en Miami. La obra de Gonzalo utiliza la técnica tradicional de los gobelinos o tejidos jacquard. Se utilizaban tradicionalmente en Europa como recubrimiento para las paredes y así protegerlas del frío. Luego comenzaron a hacer una forma de representación de imágenes que llegó incluso a ser codiciado por colecciones reales o incluso las colecciones del Vaticano. Estos motivos que se representaban eran motivos de la guerra, motivos heroicos, incluso motivos del campo. La obra de Gonzalo Hernández utiliza la misma técnica de los gobelinos para crear imágenes que representan el concepto detrás de todo su cuerpo de trabajo. Gonzalo Hernández investiga en su cuerpo de trabajo la idea del éxito, sobre todo qué significa ser un artista exitoso. Esta obra nos recuerda al arte conceptual de los años 70, sobre todo al momento en el que los artistas comienzan a incluir palabras dentro de sus imágenes. Aquí Gonzalo nos presenta con mucha ironía una definición de lo que significa ser un artista emergente, sobre todo lo que significa para el mercado y las instituciones del arte. Para estas piezas, Gonzalo realiza un collage con recortes de las obras más emblemáticas de la colección Rubel en Miami, obras de artistas exitosos, legitimados por una institución, cuestionando así lo que podría ser necesario para convertirse en un artista de museo. Además, el proceso de recortar las imágenes, armar el collage, fotografiarlo y enviarlo a la fábrica de gobelinos nos habla del mismo proceso contemporáneo de manufactura de textiles. Estas son fábricas que se dedican a producir gobelinos en masa. Sin embargo, las piezas de Gonzalo son obras únicas, lo que también nos da un diálogo sobre lo que significa producir arte hoy. Finalmente, esta es una conversación de hilos y colores, y es también un diálogo entre artesanía y arte, presentando tejidos con una función estética y conceptual que redefinen cómo producir imágenes y significados, a partir de materiales y técnicas que dan paso al protagonismo del proceso detrás de su historia. Así, todas estas lonas y textiles cuentan las propias historias de sus vidas pasadas, o de los procesos previos para llegar a ser piezas terminadas, dándole una historia más allá del resultado y un complejo proceso a nuevas imágenes, al mismo tiempo que revisamos la historia del textil en el arte.